iba a la iglesia y ni siquiera llevaba la Biblia. Iba a la iglesia porque si no fuera a la iglesia, el culto de la mañana, después salía mi papá, mi mamá a comer, yo era soltero, y si yo no fuera con ellos, tenía que comer un pan con mantequilla en la casa. Entonces ellos no me llamaban, no había celular en la época, y no volvían del culto a recogerme. Pero si yo iba a la iglesia, todos los domingos había una comida especial, algún restaurante especial. Yo iba. Pero un día, viniendo de un lugar que no agradaba a Dios, que había salido con algunos amigos, venía de una discoteca, un lugar que no agrada a Dios. Y cuando venía en el camino, escuché en la radio que Dios habló a través de alguien, pero habló muy fuerte. Habló lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Y dice así: por cuanto sois tibio, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y siguió hablando y dijo así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando tú te sientas que tú eres el cristiano mamá de Tarzán, cuando tú te sientas que eres el cristiano Superman, tome cuidado, que la Biblia dice que antes de la caída está la soberbia. Está la soberbia. Hace algunos tiempos atrás, siempre escuchando la voz de Dios, nosotros debemos ser humildes. Una vez se manifestó un demonio y preguntó y dijo: ¿quién eres tú? Dice: ¿quién eres tú? Yo soy Belcebú. ¿Y quién eres tú? Yo podía pararme y decir: yo soy el pastor Daniel, decía. No, me paré y dije: yo no soy nadie, le dije. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y usted se va de él en nombre de Jesús. Todo el tiempo Satanás quiere que ese orgullo crezca, y nosotros debemos estar atentos para oír la voz de Dios, porque Él dice: mi gloria no compartiré con nadie. Entonces el Señor me dice ahí en Apocalipsis, y sigue hablando, dice así: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo. Porque el Señor dice te aconsejo? Él nunca dice te obligo. El Señor nunca te va a obligar a andar en su camino. Él siempre va a hablar con nosotros, siempre va a decir te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y nosotros vemos en ese momento, entré al cuarto y entré temblando de la presencia de Dios. Y al llegar al living, la primera cosa que veo, y siempre veía cuando salía en ese tiempo que no estaba firme, que yo andaba tibio, llegaba y me topaba con mi madre sentada en el living con la Biblia abierta en la mano, intercediendo por mí. Ni ella ni mi padre, como yo era mayor de edad, nunca me prohibieron y dijeron: mire, no vas a salir con tu amigo. Yo ya tenía libre albedrío y tenía decisión, pero él estaba intercediendo por mí. Y cuando mi madre estaba muy cansada, era mi padre sentado y esperando. Aunque muchas veces llegué al living y él estaba ahí echado, roncando. Después de trabajar todo el día, llegar a la casa y quedar hasta la 1 de la mañana orando. Pero un día Dios escuchó, y yo entré y fui directo a mi cuarto y temblaba y me arrodillé y empecé a llorar y empecé a pedir perdón a Dios. Y le dije: Señor, yo no quiero ser tibio, yo quiero ser caliente, yo quiero ser un cristiano verdadero. Y le empecé a pedir perdón, y un momento le dije: pero Señor, yo necesito. Yo nunca había escuchado en mi vida de que Jesús, de que Dios hablaba con nosotros. Nunca había escuchado una sola prédica. Pero yo llegué a mi cuarto y dije: Señor, pero yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me digas lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y el Señor me habló con una voz meiga, dulce,
y me dijo: hijito, yo tengo hablado contigo todo el tiempo, pero tú no me has oído. Y fue la primera vez que tuve un diálogo con el Señor. Yo hablaba, Él respondía. Él hablaba y yo respondía. Y fue algo tan natural como uno cuando llega a hablar con algún amigo, uno empieza a hablar, el otro habla, el otro habla. Y fue algo tan natural porque yo le dije: Señor, ¿cuándo has hablado conmigo? Porque Él dijo: yo tengo hablado contigo todo el tiempo. Señor, ¿cuándo has hablado conmigo? Le dije. Porque yo quería que tronara, que tuviera que temblar el cielo. Y el Señor dijo, me hizo acuerdo, cuando yo estaba en algún lugar y me presentaba a alguna chica, y el Señor decía: cuidado, cuidado, cuidado con esa chica. Decía otra, llegaba otro amigo y decía: tengo una amiga que quiere salir contigo. Y a veces era muy linda y el Señor decía: cuidado, cuidado. Más bien que escuché todas las veces. Y luego un día el Señor y me presenta a la mujer más linda del mundo, que es mi esposa. Qué pena que no está aquí porque está con mi hijo internado en el hospital. Y la presentó y me dijo: ahora sí, me dice. Ahora sí, me dice. Y después muchas veces Dios habló y empecé a estar atento a esa voz. Y en ese día yo dije: Señor, ¿acaso lo que está hablando conmigo no es mi conciencia? Y nosotros vemos muchas veces, había una propaganda de Tigo hace como 15 años atrás, que llegaba un demoningo aquí, un diablingo acá y un angelito acá, y uno hablaba y el otro hablaba. Vemos dibujo animado de Pato Donald también, con el diablingo aquí y el angelito acá. Hermano, y literalmente es así. Literalmente es así. Y cuando yo le pregunto, ¿alguno alguna vez oyó la voz del diablo? Y algunos dirán: no, quizás nunca vio una persona poseída hablando, el demonio adentro de él. Yo escuché muchas veces. Pero yo le pregunto, cuando hay un joven simpático como Cristian, por ejemplo, y está andando por la calle y pasa una muchacha mal vestida con minifalda, y viene una vocecita dentro de su mente y dice: uy, 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 mira a esa chica. ¿Quién cree que le está hablando en su mente? Bueno, es solo un ejemplo, porque Cristian es un hombre con mente santa, palabra santa. Yo lo conozco y puedo testificar. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién cree que está hablando? ¿O quién cree que habla en tu mente cuando viene el micro y te cierra y te sube la sangre y viene una vocecita y dice: anda a sacarle la mugre? Hermano, yo soy cristiano de años y hasta hoy escucho eso, porque yo me altero facilingo. Andar a sacarle la mugre. Digo: no, Señor, ten misericordia. Ese tipo despertó a las 4 de la mañana y está todo el día trabajando. ¿Quién cree que está hablando? Y tantas otras cosas. ¿Cuántas veces, como Pedro, llega un momento que Pedro, el apóstol Pedro, Jesús le pregunta y dice a su discípulo: ¿qué dicen que soy? Y uno dice: Elías, y otro dice otra cosa. Y Jesús le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro lo mira y dice: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira y dice: bienaventurado sos, porque eso no te ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Pedro estaba siendo usado y oyendo la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo, la voz de Dios. Pero un poquito más después, inclusive en la Biblia está en el siguiente capítulo, llega Pedro y Jesús empieza a hablar: es necesario que yo muera, es necesario que yo sufra, es necesario que yo padezca por ustedes. Y llega Pedro y lo lleva a Jesús aparte y le dice: Jesús, de manera ninguna suceda eso. Y Jesús lo mira y no le dice: Pedro, no digas soncera. Le mira a Pedro y dice: Pedro. No, Jesús lo mira y dice: Satanás, apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Pedro estaba poseído? No, pero su mente estaba siendo manipulada por Satanás. Satanás estaba poniendo su voz y Pedro estaba pronunciando. ¿Cuántas veces nosotros como padre o madre somos usados en lugar de bendecir a los hijos, hablar cosas que Satanás quiere que hable?
varias veces pude escuchar esa voz de Dios. La segunda vez que fue muy marcante en mi vida, abra su Biblia en 1 de Corintios. La segunda vez que pude escuchar la voz de Dios, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Yo había legado y había colocado como un ritual en mi vida todos los días leer 3 capítulos de la Biblia. Porque alguien me dijo, si yo leyera 3 capítulos de la Biblia por día, en un año terminaría de leer toda la Biblia y podía quedar el domingo sin leerla porque uno va al culto. Y me puse a leer todos los días 3 capítulos de la Biblia. Y un día llegó y yo estaba leyendo acá 1 Corintios 5 del 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice. Y a la primera cosa que le hablo a mi hijo del colegio, no quiero verte andando con gente que habla mala palabra. Aquí dice maldiciente. Y eso lo leí en la mañana y después leí en la tarde. Yo tenía algunos meses de convertido. Leí en la tarde, me llamó por teléfono y era un hermano de la iglesia, que era uno de mis mejores amigos, que estudiaba y me dice, Daniel, ¿por qué estás apartado? ¿Cuánto tiempo no lo vemos? Estamos haciendo un churrasco en la casa. Hemos comprado un barril de chop y hemos invitado a las amigas de la universidad. ¿Quiere venir? Y yo, como yo estaba solo, mucho tiempo no lo veía, sí le dije, quiero ir. Y al momento el Señor me toca y yo casi me caigo sentado en el sillón y dice, ¿cómo que vas? Me dice, ¿no te he dicho que no os juntéis con todo aquel que se dice ser hermano, pero es fornicario y borracho? Y yo por el teléfono dije, no voy a poder ir. Y no fui. Entonces Dios habla también a través de la palabra. Después de pasar algún tiempo que yo me dediqué a orar, estudiar, preparar la palabra, un día estaba durmiendo y me habló una voz literalmente en mi oído externo, no fue en la conciencia. Me habló Oseas 8:1. Oseas, y ahí yo desperté y repitió Oseas 8:1 y yo sentía hasta el aire, el soplo en mi oreja. Y yo desperté y en ese momento fui a la universidad, seguí durmiendo porque era flojo para levantar para orar. Fui a la universidad y estando en la universidad esa palabra era como jugar racket, ¿no? Tuk, 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 o jugar ping pong, ¿no? Entonces iba y retumbaba en mi interior y volvía. Y yo llegué y cuando era la última clase, yo dejé la clase y fui volando a mi casa a agarrar la Biblia y yo ni sabía dónde estaba ese libro de Oseas. Llegué en mi casa, busqué allá al principio de la Biblia donde está el índice, en la página donde está ese libro y abrí y ahí dice así, dice, pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entonces el Señor estaba hablando y me reveló que yo tenía que volver a mis amigos, pero no era el otro día del día que me invitaron a esa fiesta con barril de chop. Era después de algunos meses que yo me fortalecí en el Señor, que yo me puse a leer la Biblia. Y en ese momento el Señor me estaba hablando que yo tenía que volver a hablarle del Señor. Y cuando volví a hacer, por un tiempo no me escucharon. ¿Por qué? Porque habían traspasado su pacto y se habían rebelado contra su ley. Pero después de un tiempo volvieron a los caminos del Señor. Y cuando yo estaba esa vez en mi cuarto dialogando con el Señor, yo le dije, Señor, ¿y cómo sé que eres tú hablando? Y el Señor me hizo entender, si fuera mi conciencia, yo le dije, Señor, ¿cómo sé que no es mi conciencia hablando conmigo? Y el Señor me hizo entender, si fuera mi conciencia iba a decir, cuidado por donde tú vas,
cuidado cómo maneja, cuidado con esa chica, si fuera mi conciencia, porque yo, hablando a mí mismo, pero hablaba tal como dice la Biblia, como una otra persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos habla como una persona, y decía, cuidado por donde vas. Está hablando, cuidado por donde tú vas, por donde tú andas, con lo que haces. Y yo empecé a escuchar esa voz y dar atención. Una vez había tenido un problemita cuando era cortejo con Alejandra, y yo llegué a mi casa y me puse a orar y dije, Señor, está bien, si no es con ella, te quiero pedir que tú la guardes, que tú le des un buen marido, que tú le des el mejor marido del mundo, porque yo ya la amaba. Y abrí mi Biblia, y cuando leí, está en Isaías 27:3, el Señor me dio una palabra y dijo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Y yo tomé esa palabra, y algunas semanas después estábamos bien y ya encaminado al matrimonio. Pero cuántas veces también vino Satanás después del matrimonio, cuando alguno tiene algún problema, y viene a decir, ¿será que no es mejor que se divorcien? ¿Será que no es mejor? ¿Será que no es mejor? ¿Será que no le pelaste? Y yo le digo, aparta de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Él es la mujer que Dios me puso. Él es la mujer con la cual voy a estar como el día del pacto, hasta que la muerte nos separe. Pero esa voz siempre viene. Amén, gloria a Dios. Isaías 66:9. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, el médico, ella tuvo una infección en la placenta, y el médico dijo, tiene que abortar, porque o muere uno o mueren los dos. Y mi madre llegó a la casa y se puso a llorar y puso a clamar a Dios y dijo, Señor, ¿aborto o no aborto? Señor, ¿qué quieres tú que haga? Y él abrió la Biblia y salió en ese pasaje que dice, yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y él le tomó esa palabra porque dice tu Dios. Fue una palabra que Dios le dio a ella. Y él en ese momento, ella tomó esa palabra y no le hizo caso al médico. Le hizo caso al médico de los médicos, que es Jesús. Y pasó un embarazo complicado. Tenía que parar con la pierna para arriba para no perder líquido. Y yo nací de 7 meses. Y cuando mi abuela me vio, me dijo a mi mamá, parece una rana, dijo, porque era puro hueso y piel arrugada. Pero al mes yo estaba como un torazo, como ahora. No, entonces, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y en ese momento del embarazo, en ese momento de crisis, ella dijo, Señor, si tú lo haces nacer, yo lo voy a dedicar a ti. Y interesante que yo tenía como mi hijo 5 años, y yo ya hablaba, yo quiero ser pastor, pero no quiero ser pastor de iglesia. Yo quiero ser de esos pastores que van a predicar a los indígenas, que van a predicar a donde no hay el evangelio. Y yo le decía, no tenía ni uso de razón, pero ya podía escuchar el llamado que Dios tenía para mi vida. Porque desde el vientre había sido dedicado para la obra del Señor. ¿Cuántas veces, la primera vez que prediqué en público, fue en el campo, en la iglesia que había en la hacienda de mi padre? Y preparé unos 3 días ayunando, preparando una prédica. Y yo estaba leyendo un libro que hablaba sobre la fe, y preparé el sermón como si fuera el mejor orador del mundo. Pero cuando llegó el momento de la alabanza, la segunda, la tercera alabanza, el Señor me dice, no quiero que hables de eso. Pero Señor, le dije, 3 días ayunando, preparando una prédica. Y no era una prédica para predicar en un coliseo, era para predicar a 10 o 15 empleados que tenía ahí, y unos 10 vecinos que venían.
Pero Señor, yo preparé aquí el sermón, ¿y qué voy a hablar? No, no quiero que hable eso. Y yo me quedé ahí alabando, Señor, ¿y qué voy a hablar? ¿Y qué voy a hablar? Y empecé a ojear la Biblia. Cuando llegó un pasaje, el Señor dijo, eso es lo que quiero que hable. Agarré el papelito, lo dejé a un lado, agarré el copy y lo dejé a un lado y dije, habla, Señor. Y el Señor me tomó y habló lo que Él quería que hablara. Abra su Biblia en Apocalipsis. Y todo Apocalipsis nosotros vemos como Dios habla a su pueblo y le habla: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, y sigue algún pasaje. Yo no lo voy a leer todo porque no da tiempo, pero habla su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y lo dejo de tarea para que lea en su casa Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y después hay una promesa. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando sigue Apocalipsis, en el versículo 17 repite lo mismo. Y sigue repitiendo en muchos lugares lo mismo. El que tiene oído, oiga y será un vencedor. Si tú no oyes la palabra, si tú no oyes la voz del Espíritu Santo, tú no vas a poder vencer. Y si tú no vencerás, en el cielo no hay lugar para perdedor. El cielo es solo lugar para vencedor. Solamente para vencedor. Y la palabra sigue hablando. Y hay un lugar que me impacta mucho, que el Señor habla de una clase de personas que se dicen ser judías, pero no son. El pastor Rolando ya predicó varios domingos sobre eso. De personas que se decían ser judías, pero aquí dice en Apocalipsis que eran sinagoga de Satanás. Mire el capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Está hablando el Señor. Muchos dicen ser cristianos, pero son templo de Satanás. Y la Biblia dice en 1 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo tengo un amigo que siempre lega y dice: Daniel, que la Biblia dice que seamos templo del Espíritu Santo, no catedral, decía. Cuidado, para que no sea catedral, debemos ser templo. Entonces todo el Apocalipsis habla de la importancia de oír y ser un vencedor. Abra su Biblia en el 1 de Reyes, capítulo 18, 36. Y mientras tanto, antes de eso quiero leer Jeremías 3. Jeremías 3, 25. ¿Por qué debemos oír la voz de Dios? Porque si no oímos, vamos a andar en pecado. Jeremías 3, 25 dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestro Padre, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos, ¿qué dice? No hemos escuchado la voz de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros dejamos de oír su voz, vamos a andar en una vida de pecado. Ahí está. Estamos andando en pecado porque pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Un poco más adelante, capítulo 5, 21, dice: oíd ahora eso, pueblo necios y sin corazón, que tiene ojos y no ve,